El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Tengo el placer de saludar aquí en el marco de lo que fue la Feria Internacional del Libro a una querida amiga y colaboradora de este programa, Cari Berganzo, que nos vino a presentar su libro que ya el año pasado, en la fila anterior, ya nos hizo nuestro conocimiento. Yo puedo ser un maestro ascendido con las enseñanzas de Saint Germain, pero también sus nuevos materiales, que son usando los cristales, aprende a programarlos, cuidarlos y aprovecharlos para tu sanación, de la propia Cari Berganzo, que incluye el CD, y de igual manera Yo Decreto: amor, familia, trabajo, salud, abundancia, equilibrio, perdón, sanación, con base a las enseñanzas de Saint Germain, todos bajo el sello de Editorial Pax y de la colección Encuentro de esta editorial. Así que, amigos, pues un placer, la verdad, poder saludar así en vivo y no por teléfono a Cari Berganzo. ¿Cómo estás, Cari? Buenas tardes. Hola, Karina, pues encantada de saludarte, encantada de verte también, encantada de estar en este espacio, en esta nueva oportunidad contigo y encantada de poder pasar un rato con tu público. Gracias, Cari, un placer también para esta servidora. Y bueno, si me lo permites, vamos entrando en materia sobre lo que es este material que nos vienes a presentar, pero también fíjate que derivado de las entrevistas que hemos tenido contigo, muchos radioescuchas nos han dicho: oye, ¿y quién es el maestro Saint Germain? El profe, como tú le dices, porque quieren aprender más sobre los maestros ascendidos, y creo que este espacio es el ideal. Entonces, ¿qué te parece si nos hablas sobre el profe o el maestro Saint Germain? Pues mira, yo encantada. El profe Saint Germain, en realidad, lo más interesante de él, como de todos los maestros ascendidos, son que son almas que nacieron muchas vidas, tuvieron un cuerpo físico, cometieron errores, pero lograron evolucionar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si después de tanta imperfección que ellos cometieron durante su proceso evolutivo en muchas vidas, hoy son los seres maravillosos que son de luz, de evolución, de sabiduría, de humildad, de desvivirse por ayudarnos, es el mejor ejemplo de que nosotros podemos llegar allí si nos los proponemos. Entonces yo creo que esa es como la visión más maravillosa que nos pueden ofrecer los maestros ascendidos como tal. Ya entrando un poco más en materia, si queremos saber quién es el profe Saint Germain, o le Maître Saint Germain, como se diría en francés, bueno, primero es el avatar de la era de Acuario, es el responsable de la sanación, del amor incondicional y de la transmutación. ¿A qué me refiero con transmutación? Hay muchas misiones que tienen diferentes maestros ascendidos. Por ejemplo, su complemento divino, que es Porcia, que también es una maestra ascendida, ella está dedicada a lo que es la justicia del ser. El maestro ascendido Saint Germain está dedicado a crear oportunidades en ámbitos que están como muy contaminados. ¿A qué voy con esto? La llama violeta, que es de la transmutación, y él se dedica a trabajar la transmutación. La transmutación se trata de que todo lo que energéticamente está mal, la llama violeta, el poder violeta que es sanador, lo purifica en luz y lo purifica en oportunidades y en bondades. Entonces, eso es como el principio más bonito de las muchas cosas que él maneja. Él es un ser muy divertido, la verdad. A mí me encantaría que toda la gente pudiera platicar con él como yo he tenido la suerte de platicar con él, porque es un maestro ascendido que no lo sientes como un ser sublime, me explico, un ser que no me puedo acercar a él, al contrario, te hace bromas, te cuenta, te hace reír,
te da recetas de cocina, por ejemplo, que nunca esperaríamos que un maestro ascendido se tomara la molestia de darte recetas de cocina. Y es impresionante que te dicen, hazte una sopa de pepino fría y ponle canela y ponle camote a lo mejor, y pues eso va a saber horrible y sabe delicioso. Y son cosas de unos gustos como muy especiales, pero estos gustos extraños y especiales reflejan mucho la identidad de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos son seres que aprendieron de sus errores, que no todas sus vidas fueron muy fáciles. El profe Saint Germain, de hecho, él cuenta en algún libro que él, junto con el maestro ascendido Hilarión, en algunas vidas fueron pues vandalitos que andaban robando por allí de poca monta y que se sienten un poco como arrepentidos pues de lo que hicieron, pero que también entienden que ellos hoy no serían los seres de luz que son si no hubieran tenido el proceso de depurarse de estas imperfecciones humanas. ¿Qué más hace el profe Saint Germain? Bueno, es un personaje, misterioso, es un personaje que no gusta hablar mucho de sí. Él mantiene como su vida en la Tierra como una fase de experimentación evolutiva, por así decirlo. Tuvo más de 40 encarnaciones. Algunas son seres que son súper conocidos, por ejemplo, fue Cristóbal Colón, fue el hijo de la reina, me parece que fue la reina Isabel, fue Shakespeare, fue también, espérame, ahorita es que se me va el mago Merlín, fue el conde Rakowski, y fue muchas cosas más. Por ejemplo, hay cosas del profe Saint Germain Hobby que ahorita lo sigue practicando en el astral, es violinista. Nunca nos imaginaríamos que un maestro ascendido pudiera ser violinista, y es porque tuvo una vida donde no fue famoso, donde él era violinista, y él sanó sus experiencias de vida anteriores a esta vida a través de la música del violín. De hecho, el profe Saint Germain nos recomienda que si estamos como mal espiritualmente, aprendamos a ejecutar el instrumento, o como mínimo escuchemos música de violín o de arpa, porque cualquier música de cuerdas, no tanto guitarra, porque la caja acústica de la guitarra es muy corta, entonces no alcanza a tener una vibración muy potente, pero cello, contrabajo, bajo, violín, arpa, tienen una vibración impresionante, y esa vibración es sanadora. También fue marino, en otra de sus vidas se dedicó a tener una vida como campesino muy sencilla, y él me decía que una de sus mejores experiencias de vida fue esa precisamente. Pero tampoco es una gente que le guste centrarse mucho en hablar de él, porque él siempre me ha dicho que lo importante es el mensaje, que lo importante es que la gente sane, que la gente evolucione, que la gente esté en luz y en plenitud, y no tanto que se centren en quién es él como personaje. Yo sé que a nosotros nos produce como mucho interés y mucha curiosidad saber cómo es la vida de un maestro ascendido y cómo fue la vida. Bueno, pues la vida hacia atrás de un maestro ascendido fue lo que podría ser la vida de cualquier ser humano: retos, crecimiento, dolor, dificultades, confrontaciones contigo mismo. ¿Y qué aprendió él de todas estas vidas? Aprendió a abrazarnos, aprendió a entender nuestros problemas, y yo creo que esto es como parte esencial para entender cómo él nos puede entender también como seres humanos. Nos puede entender muy bien porque él ya estuvo en nuestros zapatos. Cuando entendemos que él no siempre fue un ser de luz, cuando entendemos que a él la vida le cobró cosas karmáticas que hizo en otro tiempo, y que aprendió de ese dolor, y cuando entendemos que él logró sacar algo positivo de experiencias muy duras, es cuando entendemos que nosotros tenemos muchas posibilidades, pero que muchas veces no las queremos ver, y no las queremos ver por ego, no las queremos ver por soberbia, no las queremos ver por miedo, porque también el ver las oportunidades de situaciones difíciles conlleva confrontarnos con nosotros mismos, y los seres humanos no llevamos bien la confrontación con nosotros mismos. Solemos como huir de la confrontación en lugar de asimilarla y de entender que la confrontación nos va a llegar a algo grandioso, nos va a llevar a descubrir el diamante interno que tenemos nosotros con nosotros mismos. Entonces, bueno, es un ser que ha
precipitado muchas veces, ha estado trabajando con la alquimia desde tiempos muy remotos. La alquimia es el arte de la precipitación, es decir, es transformar unas cosas en otras. Él me decía que en la época en la que él precipitaba, toda la gente quería precipitar de metales comunes a oro. Y él me decía que él llegó a hacer lo contrario para entender un poco que el camino no era la ambición y que entonces él tomaba oro y lo precipitaba en bronce, en hierro, en cualquier cosa, y que luego lo hacía a la inversa y precipitaba oro, pero lo escondía y lo enterraba en los bosques. ¿Qué te parece, Cari, si nos vamos a un corte comercial y seguimos aprendiendo más sobre el maestro ascendido Saint Germain? Claro que sí, Karina. Regresamos aquí a Tocando lo Divino, amigos. Estamos con el gusto de estar charlando con Cari Berganzo, que nos está presentando sus nuevos libros en la Feria Internacional del Libro, y estamos aquí charlando sobre el maestro ascendido Saint Germain, que forma parte de una gran serie de maestros ascendidos que nos platican su experiencia, nos comparten su visión, sus enseñanzas, tantas cosas que platicar. Pero bueno, Cari, antes de irnos al corte comercial, nos estaba diciendo todo lo que Saint Germain en otras vidas hizo, lo que a él le gustaba, que inclusive tocaba el violín, nos recomendaba para sentirnos mejor armonizados, tener la apreciación de algún instrumento de ese tipo como violín, o también el arpa, o de plano si no los podemos tocar porque no nos late, pues escuchar esa música. Y dentro de esta situación que nos estabas platicando, Cari, dinos, ¿el maestro Saint Germain sabía que iba a llegar a ser un maestro ascendido, o simplemente las cosas se fueron dando, o él fue creciendo espiritualmente? Bueno, mira, es una pregunta sumamente interesante y ambiciosa la tuya, y yo creo que más que yo te la responda, me gustaría que él sea quien te la responda. Dame un minuto y lo llamamos, y mejor que él a través de mí te diga lo que te tenga que decir. Ok, bueno, ya está por aquí. Me dice: la evolución nunca es un hecho accidentado, la evolución nunca es algo que se planifica del todo. Nunca sabemos cuándo estamos listos para el crecimiento, solo lo asumimos en el momento en el que descubrimos que estamos listos para ese crecimiento. Indiscutiblemente yo, como todos mis hermanos, como todo ser de luz, hemos evolucionado de la oscuridad, porque solo cuando nos encontramos siendo lascivos, destructivos, es cuando empezamos a experimentar el dolor, y este dolor es el motor que nos ha impulsado a todos a ser mejores seres. En un momento fuimos seres humanos mejores que en otras vidas anteriores, y ahora tenemos la oportunidad de cada instante ser un ser de luz mucho mejor de lo que fuimos ayer. Y esa es como la misión de todos los maestros ascendidos, que en realidad no somos sus maestros. Eso es un poco un término humano. Realmente lo que somos sus hermanos energéticos, un poco más viejos. Somos almas que han tenido más tiempo de reflexión, que han tenido más espacio. Pero, hermanos míos, el espacio es divino y es perfecto para cada uno de vosotros. Y en la medida en la que vosotros podéis aprender a fluir con vosotros mismos, en tal medida iréis depurando, iréis creciendo, iréis soltando. El sendero evolutivo nunca llega de un instante divino, pero sí llega en el momento perfecto, en el momento en el que más podéis requerir de este crecimiento. Debéis dejaros sorprender por este crecimiento, y debéis dejaros sorprender por la magnificencia de vuestras almas, que muchas veces se encuentra polvosa de errores karmáticos, mas esto no implica que no sea un alma de luz. Toda alma es de luz, incluso las almas de los seres más lascivos, que son las almas jóvenes, que son aquellas que han cometido las peores fechorías, pero incluso ellas, sin saberlo, buscan la luz, y al buscar la luz buscan a Dios, buscan su propia divinidad.
La divinidad no se construye de un instante a otro, pero a la divinidad se llega cuando la situación surge del corazón, cuando surge de una necesidad de un alma sumamente herida, de un alma que requiere mucho espacio, de un alma que ha aprendido de errores, pero que también ha aprendido a sanar a través del amor incondicional. Y el amor incondicional no es un amor que llegue de un instante a otro. Hermanos míos, el amor es un amor que llega de todo momento, en todo contexto. Es este amor del que os hablo, es un amor que llega cuando vosotros se atrevéis a abrazar un árbol, cuando vosotros se atrevéis a mirar a los ojos a un ser desvalido y lo ayudáis simplemente por ayudarlo, sin pensar, sin sentir qué puedo obtener de esta situación. Es sencillamente daros al universo en amor, es daros al universo en pasión, es daros al universo en entereza, es daros al universo pensando en que vuestra chispa divina ayude a otros más necesitados. Ciertamente, ahora sí que, como ustedes notaron, fueron las palabras directas del maestro Saint Germain y profundas, es decir, no hay nada más que decir en este sentido. Y a veces, como resumiendo lo que el propio maestro dijo, cuando tocas fondo es cuando te nace esa necesidad de poder crecer, de cambiar las cosas, solamente así, pero cuando captas el sentido de la enseñanza que trae ese tocar fondo, sea de la manera que sea. Entonces, ya lo están escuchando, amigos, es decir, ser maestro ascendido no es decir, yo voy a ser maestro ascendido y voy a pensar bien, voy a evolucionar, no, simplemente el mismo proceso te va llevando, si tú te das cuenta y permites que el mismo proceso te vaya llevando. Entonces, esas palabras, grábenlas en su corazón y yo les recomiendo que hasta el podcast lo guarden, por favor, porque fue un mensaje, la verdad, muy, muy hermoso y muy profundo. Y siguiendo en esta charla sobre los maestros ascendidos, quiero preguntarte a Cari, no sé si el profe todavía anda por aquí. Ya se fue. Bueno, sí, el profe ya se fue por allí, entonces si lo considera necesario volverá y nos volverá a decir alguna cosa maravillosa de las que él suele decir. Ahora, Akari, sabemos que hay varios maestros ascendidos, es decir, estamos hablando, ya el mismo profe decía que son nuestros hermanos energéticos, estamos hablando de que ha de ser un grupo grande, ¿no? Sí, existen millones de maestros ascendidos, incluso hay maestros ascendidos que no tienen ninguna misión con la humanidad y hay maestros ascendidos que solo trabajan en un lugar específico. Por ejemplo, existe un maestro ascendido que es totalmente desconocido, que se llama Afra, y solo trabaja en situaciones de África. Entonces, hay muchos maestros ascendidos, o sea, hay maestros ascendidos que son más conocidos que otros, porque bueno, el trabajo ha sido más de cara a lo que podría ser un ámbito de difusión social, me explico. Uno de estos obviamente es el profe Saint Germain, que es uno de los principales maestros que ha trabajado como muy de la mano en el desarrollo de la humanidad. Pero ahí está el profe Hilarión, por ejemplo, que es del rayo verde y es el responsable del amor, de la sanación, pero es el responsable del amor a través de la sanación, ¿sabes? De que el amor es una herramienta de sanación. Está la maestra ascendida Kuan Yin, que es de la alegría, de la esperanza, del bienestar, también trabaja la sanación junto con el profe Saint Germain. Está Porcia, que es la maestra de la justicia, que es todo un personaje, es muy interesante allí porque, bueno, de entrada los maestros ascendidos no son ni femeninos ni masculinos, pero a nosotros nos cuesta mucho dirigirnos a ellos en neutral, porque nosotros estamos acostumbrados a que un ser es o femenino o masculino. Entonces, bueno, a ellos no les importa mucho que les digamos el profe o la maestra, en realidad son neutrales, es decir, son ambas energías en una misma alma y se pueden manifestar un poco de una forma femenina o de una forma masculina. Esto es como muy interesante. Al final, te digo, ellos se consideran seres neutrales, almas en evolución, y de alguna manera lo interesante aquí
es cómo se van complementando energéticamente. Por ejemplo, si vemos al profe Saint Germain, es muy dulce, su energía hasta podría ser femenina porque es una energía muy suave, muy tranquila, muy relajada. Y si vemos a su complemento divino, que es lo que nosotros llamaríamos su alma gemela, es la maestra ascendida Porcia. Y en cambio Porcia es un ser muy duro, muy tajante, de energía muy fuerte, que podría ser la parte masculina, ¿me explico? Entonces es muy chistoso cómo nosotros visualizamos a un ser masculino con una energía femenina y a un ser femenino con una energía masculina. Pero bueno, así son, por eso son complementos divinos. ¿Qué te parece, Cari, si nos vamos a un corte comercial y regresamos? Claro que sí, Karina. Seguimos aquí en Tocando lo Divino, amigos, y ahora le vamos a preguntar a Cari que nos hable sobre, bueno, ya nos dijo la gran variedad y nos dijo solamente algunos de estos hermanos energéticos que también conocemos como maestros ascendidos, pero no, y nos decía, y esto es a lo que voy, nos decía Cari, unos están más acercados a estos, otros se especializan en el otro, pero ¿cómo lo definen? Es decir, porque su vida se marcó por eso, o porque le están dando más prioridad o en su vida, o